en densa oscuridad vagué, perdido en Bien, mis hermanos, hemos leído la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1. Si usted no lo alcanzó a apuntar ahí, vamos a ver una serie de sermones llamado Vida Nueva en el Espíritu. Pero hoy en día, hoy puntualmente, vamos a estar viendo algo muy importante para el Hijo de Dios, para vivir una vida plena, en tranquilidad, en quietud, algo relacionado a no hay condenación ya sobre nosotros. Y eso es tan importante, mis hermanos. Y por ende, quisiera invitarle a que vamos a ver la palabra del Señor el día de hoy. Hemos leído solo un versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1, aun cuando la serie es todo el capítulo hasta el versículo 30, pero hoy hemos comenzado con el versículo 1. Y a modo de introducción, mis hermanos, a esta serie de sermones llamado Nueva Vida en el Espíritu, podemos ver al apóstol Pablo en esta carta a los romanos, ¿cierto? En sus primeros capítulos, en donde nos ha señalado la condición del hombre y su culpabilidad por sus pecados. Eso lo podemos ver, ¿cierto? Los primeros capítulos de la carta a los romanos, capítulo 1, 2. Además nos ha demostrado la doctrina de la justificación, que lo estuvimos viendo claramente cómo por la gracia del Señor, siendo nosotros pecadores, estando destituidos de la gloria a través del sacrificio de la cruz, declarado justo, lo vamos a ver más adelante. Y eso lo podemos ver en los capítulos 3 al 5, según la cual Dios declara justo al pecador creyente y sus ramificaciones prácticas, mis hermanos, de la salvación para los que han sido justificados. Eso lo estuvimos viendo capítulos anteriores, ¿cierto? También tenemos en lo que hemos ido viendo y hasta lo que vamos a poder conocer durante estos domingos relacionados al capítulo 8, desde el capítulo 6 completo, el 8, Pablo también, el apóstol, se centra en la doctrina de la santificación, que quiere decir que fuimos llamados a ser un pueblo apartado, adquirido para y por Dios, amén. Y esto consiste en lo que es la doctrina de la santificación, que es la manera como Dios produce justicia verdadera en nosotros, los creyentes. Y Pablo, como sabía que sus lectores, en especial eran hermanos judíos, porque recuerda, la iglesia en Roma era diversa, de distintas nacionalidades, pero sabía que sus lectores judíos tendrían muchas preguntas, muchas interrogantes acerca de cómo se relaciona la ley con la fe en Cristo, porque ellos recuerden la nación de Israel muy apegado a la ley de Moisés. Entonces esas preguntas iban a nacer en sus corazones, en sus mentes, de cómo se relaciona esto de la justificación, de la santificación, y cómo se iba a relacionar con la figura de Jesucristo. Entonces Pablo se propone explicar esa relación en una explicación de manera, una explicación detallada de lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros como gentiles, iglesia gentil, por su amor, caímos en eso, en la gracia. Ahora, ¿la ley es útil para nosotros los gentiles? Claro que sí, el apóstol también lo ha enseñado, pero sobreabundó la gracia sobre nuestras vidas. Y mire, Pablo enseña que la ley ya no puede condenar a un creyente dentro de los capítulos que hemos mencionado, del capítulo 3 al 8. La ley no puede condenar a un creyente. La ley sí convence de pecado tanto a hombres inconversos, incrédulos, como a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Y el apóstol Pablo en su capítulo 7 viene a dar a entender de que fue necesaria la ley para determinar que estábamos en pecados. Así. Antes estaba el reinado de la muerte, antes que llegara la ley a través de Moisés. Tenía Sí, completo dominio la muerte porque nadie sabía que estaba haciendo lo malo. En cambio, la ley vino justamente a confrontar la vida de pecado.
Ahora también enseña Pablo en estos capítulos que he mencionado que la ley no puede liberar a un creyente del pecado, no puede liberarnos del pecado. Efectivamente la ley puede hacer notar la vida de pecado, pero no le puede dar la libertad que el pecador o el creyente necesita. Y también los creyentes que andan en el poder del Espíritu pueden cumplir la ley. Eso también lo enseña en esta carta, los capítulos que hemos mencionado. Nos da a entender que efectivamente el Hijo de Dios, el creyente, puede vencer, puede cumplir la ley siempre y cuando esté caminando unido a Cristo, andando en la vida del Espíritu. Así es, sí. Ahora, ya adentrándonos a lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, como modo de introducción hemos dado esto. Vemos al apóstol Pablo en el capítulo 7, si usted quiere verlo ahí en casita, el verso 24-25, en una declaración un tanto desesperada. Esto lo vemos en los últimos versículos del capítulo 7. Señalando lo siguiente el apóstol Pablo, él se pone en primera persona para enseñarle a la iglesia en Roma y hoy día nos está enseñando a nosotros. El capítulo 7, el apóstol Pablo habla de la vida de pecado, habla que nosotros hemos muerto al pecado y pone ahí una analogía del matrimonio, ¿cierto? Así como cuando muere el esposo de la mujer queda libre para poder contraer nuevamente matrimonio. Así nosotros, cuando morimos, ahora podemos estar dispuestos para Cristo, para estar juntos a Él. Pero también Pablo enseña la serie de versículos del capítulo 7 de una ley que hay en sus miembros, en su carne, y una ley que está en su mente. Esa ley que está en su mente quiere servir a Dios, quiere honrar a Dios, pero hay una ley que está inherente, está en su cuerpo, es parte de, que no quiere adorar a Dios, quiere hacer lo contrario a lo que Dios está ordenando que no haga. Entonces, en una declaración desesperada, podríamos decir, Pablo en el versículo 24 del capítulo 7 dice lo siguiente: miserable de mí, está exclamando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En la segunda parte de este párrafo vemos una exclamación, miserable de mí, pero después en son de pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol responde en la carta para darle respuesta a los hermanos en Roma y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la respuesta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí por querer hacer lo que la carne quiere y no lo que la ley espiritual quiere, que es honrar al Señor. Y él daba gracias a Dios porque por el Señor que está ahí, su Santo Espíritu. Así que dice el versículo 25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que el Señor nos bendiga. Entonces surgen algunas preguntas en relación a esto para introducirnos ya a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. ¿Cómo podía enfrentar la lucha y salir vencedor en la guerra que rugía en su interior del apóstol, colocándose él como ejemplo, como en primera persona? Entre el viejo hombre dominado por el pecado y el nuevo hombre aferrado al bien. ¿Cómo podía enfrentar esa lucha? ¿Cómo puede salir vencedor la persona, el creyente, de hacer el bien versus estar haciendo el mal? Y la única respuesta que Pablo da, la única y verdadera respuesta, es que es por medio de Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así lo dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es el único fuente de fortaleza, de valor, de valentía, de poder sacarnos del mal. Y otra pregunta podríamos hacer, pero ¿qué es lo que nos da Cristo, que nos capacita? Porque la respuesta es, por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, solo el Señor nos puede dar capacidad para vencer, para luchar, para enfrentar nuestra propia carnalidad.
para enfrentar al mundo, para enfrentar a Satanás. ¿Qué es lo que nos da Cristo que nos capacita para luchar y vencer en esta guerra interior que tenemos? Una vez más la respuesta ahora es el Espíritu Santo. ¿Bien? El Espíritu Santo, la promesa de consuelo cumplida en nuestras vidas. El Espíritu Santo que vino a guiar, a instruir, a convencer de pecado, dice la palabra del Señor. ¿A quién? A la humanidad. Y guiarnos a los creyentes, ¿a dónde? Al blanco. El blanco es Cristo, su camino. Como Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo daría testimonio de Jesucristo, nos conduciría al camino que es Jesucristo. Entonces ese Espíritu Santo es la respuesta para vencer, para vencer. Nos capacita el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu para luchar y vencer. Este Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió, y lo podíamos ver en el Evangelio de Juan 14, ¿cierto? Vimos la serie llamada La promesa de consuelo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 1. También lo vemos cómo se empieza a manifestar este Espíritu, Dios Espíritu, no uno parecido, no uno imitado, Dios mismo, un igual a Dios. Comenzó a manifestarse cumpliendo esas profecías de que el Señor, esa promesa, le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para enviar a uno que les va a consolar. Ese cumplimiento, esa manifestación, cuando llega el Espíritu Santo, lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 2. Ahí viene la manifestación, estando los 120 en Pentecostés, se derrama como lenguas de fuego y las vidas de aquellos discípulos son completamente transformadas. Entonces, mis hermanos, esto constituye el Espíritu Santo, esa fuerza, ese ayudador sobrenatural, constituye el elemento central de la respuesta que Pablo brinda en la carta a los romanos en el capítulo 8 que vamos a estar viendo domingo tras domingo. Es la respuesta que nos da a nosotros, es la respuesta que le dio a la iglesia en Roma. Y esta respuesta, mis hermanos y hermanas, nos ilumina para entender nuestra nueva vida en el Espíritu. De esta manera nosotros podemos entender qué significa tener una nueva vida en el Espíritu. Ya tenemos al Consolador que nos ayuda, que estamos unidos a Él, que nos da una paz sobrenatural, que es nuestro Maestro, que nos da una vida plena, eterna y abundante. Ahora hay que vivir la vida. Y esa vida es una nueva vida en el Espíritu. La tranquilidad que nos da, mis hermanos, es lo que hemos leído en el versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y con esto ya quiero poder comenzar a poder exponer la palabra del Señor. Importancia y relevancia para nuestra tranquilidad, y es una tranquilidad integral, mis hermanos, todas nuestras áreas, tienen las palabras del apóstol cuando nos dice que no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay, así lo señala la palabra. ¿Cuántas veces usted y yo, amigos, amigas en el Señor que están a través de las plataformas, cuántas veces nos hemos sentido o han hecho sentir, te han hecho sentir a ti, a mí, nos han hecho sentir culpables, sin remedio, sin vuelta? Ah, este no tiene vuelta. Ah, este es una causa perdida. Ante muchos ojos, totalmente condenados, ya nos condenan esos ojos por alguna acción o palabra que ha salido de nuestra persona. ¿Qué genera en nosotros? Podemos decir que es un efecto penoso, de tristeza y de angustia que viene a nuestros corazones, y esto es solo en las implicancias de nuestro andar a diario como persona y también en todo ámbito de nuestras responsabilidades, en todas nuestras áreas, como trabajador, papá, hermano, todas las áreas. Más de alguna vez te has sentido condenado. Más de alguna vez te has sentido culpable de algo. Y esa culpabilidad, ese sentimiento de condena,
o que te condenan, genera una tristeza, angustia en tu corazón, en tu alma. Cuando esto, mis hermanos, lo vemos también a la luz de la bendita palabra de Dios, vemos las implicancias eternas de nuestra salvación. Yo lo único que puedo hacer, yo analizo mi vida y digo, ejemplo, si me equivoqué en una palabra, ofendí a alguien, y por esa solo acción o solo esa palabra, tal vez se me condena, tal vez se dice algo que no es adecuado, que va contrario a mi persona. Podríamos decirlo como que se agranda el problema cuando es algo tan pequeñito, salió una palabra inadecuada, pero hoy se engrandece y ya somos condenados. Cuando uno sabe de aquello, genera tristeza, pero póngase usted un minuto a pensar en las implicancias eternas de nuestra salvación. ¿Qué significaba estar alejado de Dios? ¿Qué significaba estar completamente destituidos de la gloria de Dios? Son implicancias terribles porque son terribles e importantes para la vida del creyente porque son eternas, que tienen que ver con la salvación. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Y yo, al entender esto y poder comprender que hubo uno que me amó sin importar condiciones, ese uno se llamó Jesucristo, que estuvo dispuesto a dar su vida aun cuando yo era vil pecador, tú también, hermano, hermana, amigo, amiga en el Señor. Y Él estuvo dispuesto a darnos plena e integral salvación. Mira lo que estoy diciendo, integral salvación. Yo lo único que puedo hacer es invitarte a ti. Es que debiésemos postrarnos y rendir plena adoración a los pies de aquel que nos redimió con su vida. A Jesucristo eterno y buen Salvador. Porque Él, sin mediar mi culpabilidad, sin mediar mi accionar de pecado, sin mediar mis palabras inadecuadas que hice en el ayer, que sigo haciendo hoy, Él me amó sin condición. Él me eligió incondicionalmente. En mí no había ninguna condición. Muchas veces podríamos pensar, yo fui escogido para salvación porque tengo un buen corazón. Soy una persona humilde y una serie de atributos que en ti y en mí pueden estar. Pero hermano, si tú te vas a la palabra del Señor, puedes ver que es una salvación y es una elección incondicional. No hubo condiciones. Yo y tú no tenemos condiciones para haber sido escogidos, elegidos para salvación. Por eso es que el pensar de esta manera, pensar de que el Señor nos dio plena y eterna salvación, nos debiese llevar a la cruz, nos debiese llevar a ser agradecidos, a levantarte cada mañana con gozo, con alegría, con gratitud, por su infinito amor, por su infinita misericordia. A levantarnos, ¿cierto? Y decirle gracias, Señor Jesús, porque puedo entender de que es tan importante tener esa plena libertad, vivir en quietud, vivir reconciliado con el Padre. Porque cuando te condena por sencillas cosas la gente, por una palabra, una acción que tú hiciste, genera tristeza, genera angustia, genera una carga en nuestras vidas. Yo te quiero llevar a algo más supremo, a la salvación. ¿Acaso esas implicancias de saber que tú y yo íbamos a eterna perdición, a eterna muerte y condenación? Pero hubo uno que estuvo dispuesto a rescatarnos, a salvarnos. A mí me llena de gozo, de alegría. Y lo único que puedo decir, gracias Señor, aquí está mi adoración, a tus pies. Que el Señor nos bendiga.
Hemos leído el versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando empezamos a estudiar, analizar cada parte del versículo expuesto en la palabra del Señor por el apóstol, cuando dice ahora pues, lo que está dando a entender el apóstol Pablo es que es el resultado, es la consecuencia de la verdad de las enseñanzas del apóstol. ¿Cuál era esa verdad? ¿Cuál era esa enseñanza? Como decimos nosotros en buen chileno, el raya para la suma. Por eso dice Pablo, ahora pues. Está dando a entender que ahora viene la consecuencia, el resultado es este. Ahora pues. Y eso tiene relación, mis hermanos, a esta enseñanza de la verdad que estuvo hablando Pablo, que tiene relación a la justificación, que solo por fe, con base en la gracia irresistible de Dios. O sea, por la fe, por gracia, sois salvos. Y este no es don de vosotros, sino que es de Dios, es un regalo de Dios. Él puso el regalo en nosotros de enviar a su único Hijo y también puso el don de creer, tener fe en Jesucristo. ¿Y cuál es el resultado, cierto, de lo que el Señor nos está señalando a través del versículo 1? Dice, ahora pues, o sea, la conclusión, el resultado, la consecuencia de la justificación, que es solo por fe, en base a la gracia irresistible de Dios, es que tú y yo no tenemos ninguna condenación. Dice el versículo, ahora pues ninguna condenación hay. Me voy a detener ahí. Ninguna condenación hay. No hay ninguna condenación. Y para poder entender la palabra condenación, se emplea de forma exclusiva, mis hermanos, en situaciones judiciales. Podemos ver cuando hay algún juicio, ¿cierto? ¿Está la libertad o está la condena? Tan simple como es. Y la palabra condenación es lo opuesto a la justificación, que es la enseñanza que Pablo nos enseña en los capítulos 5 en adelante. La doctrina de la justificación y también la doctrina de la santificación. Somos apartados, llamados, porque fuimos declarados justos. Entonces, mis hermanos, esta palabra condenación se emplea de manera exclusiva en situaciones judiciales como lo opuesto a ser justificado. Se refiere a un veredicto de culpable y al castigo exigido por ese veredicto. Hay condena, eres declarado culpable y estás condenado. Ahora, a través de la palabra del Señor y su justificación, la justificación que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo al morir en el madero de cruz, nos hace ver que ningún pecado que un creyente pueda cometer en el pasado, el presente o el futuro pueda contarse en su contra, porque el castigo pleno fue pagado por Cristo. Cuando tú recibiste, aceptaste, el Señor te llamó, te escogió y tú le aceptaste, tus pecados pasados, presentes y los que vas a tener en el futuro fueron ya cargados a la cuenta de Cristo. Porque el castigo pleno fue pagado por Cristo y la justicia divina fue imputada a nosotros los creyentes. ¿Cuál era la justicia divina? Era ser declarado libre o condenado o culpable. Pero como el Señor Jesucristo en su sangre, en su cuerpo, llevó mis rebeliones, llevó tu rebelión, llevó tu pecado, Él pagó físicamente lo que yo merecía. Y el resultado del juez Dios dijo, esta persona es declarada justificada, es declarado justo. El Señor nos bendiga.
debiésemos vivir a los pies de Cristo con gozo, con alegría, porque solo fue su gracia, fue solo su amor que hizo posible que aquello que tú y yo merecíamos, lo llevó Jesucristo a la cruz. Y nos dio esa, digámoslo, el resultado, el veredicto, si eres culpable o no eres culpable. El Señor nos lo dio a nosotros y nos hizo personas libres. Libre de culpa, libre de la condenación. Por eso ninguna condenación hay. Ahora, ningún pecado, hermano, revierte esta decisión legal divina. Por muy grande que sea tu pecado, va a revertir que el Señor Jesús te haya declarado en su sacrificio de la cruz, al dar su vida por nosotros y Dios declararnos libres o culpables, ninguna cosa va a poder volver a hacer atrás esa sentencia o ese veredicto que el Dios eterno dio sobre nuestras vidas. Fuimos justificados. Y ese término legal o forense viene de la palabra griega que significa justo. Tiene que ver con declarar justo a alguien. El Señor te declaró su muerte en la cruz justo. A ti, a mí, fuimos declarados justos. No hay condenación en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor, porque cuánta paz genera eso en nuestra vida, cuánto alivio genera en nuestras vidas. Porque a veces hemos tenido tal vez malas enseñanzas y definiciones de que, puchica, a lo mejor digo una mala palabra y voy a perder mi salvación, como que todo estuviera en tus manos. No, la salvación depende de Dios. No depende de lo que yo haga, diga, no, depende exclusivamente de Dios. Y Él, a quien quiere salva y a quien no, no. Pero Él está abierto, mira, en grande su amor y misericordia, está completamente abierto a recibir a todo aquel que quiera venir a Él. Porque es grande en amor y misericordia. Pero hay una elección. Y por la gracia del Señor, a mí y a ti nos declaró justo. Y no hay condenación. No hay pecado que revierta esta decisión, no hay palabra, no hay nada que pueda interponerse en esa declaración de justicia sobre tu vida, sobre mi vida. Por la gracia del Señor, no hay ese peso de condenación en tu vida. Ahora, ¿eso me va a dar chip libre? No, en ninguna manera. Que no sea así, dice el apóstol Pablo. Todo lo contrario, debemos vivir más unidos al Señor. Debiese nuestro corazón volcarse y vivir rendido a los pies de aquel que nos dio bendita justificación. Somos libres, no debemos vivir en el extremo, en el libertinaje. Somos libres y vivamos a los pies de aquel que nos hizo libres. Que el Señor nos bendiga. Este veredicto que Dios Todopoderoso declaró sobre nuestras vidas, este veredicto de justificación, incluye lo siguiente: perdón de la culpa y el castigo del pecado, y además la imputación de la justicia de Cristo a favor de nosotros los creyentes. Nos perdonó nuestra culpa, nos perdonó el castigo que merecíamos. Y además imputó la justicia de Cristo por los méritos de Jesucristo, imputó a nosotros el ser declarado justo por su inmenso amor. Si tú no conocías el genuino amor, hoy lo estás conociendo, lo vemos en Jesucristo. En la persona es el más alto estándar, el modelo de amor a seguir. Si tú no entiendes, no conoces el amor de Cristo, es difícil amar incluso a las personas. El amor de Cristo fue sacrificial, amén. Se dio todo por el todo, sin ningún interés, sin ninguna condición, solo se brindó para agradar a su Padre y para también
que la salvación nos alcanzara. Por amor a nosotros. Por amor a esta humanidad que estaba en su mente antes de la fundación de los tiempos, de los siglos, fundación de la tierra, de todo lo que ha creado Dios. Entonces, mis hermanos, nos da perdón de la culpa, este veredicto de haber sido declarado justificado, declarado justo, perdón de mi culpa, perdón de mi castigo, me imputa justicia de Cristo, o sea, lo que ganó Cristo, yo soy favorecido. Lo cual, mis hermanos, suministra la justicia de manera positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. O si no, hasta el día de hoy estaríamos no reconciliados con Dios, estaríamos alejados de Dios. La humanidad no tendría vuelta, no podría salvarse. Solo fue el hecho de que Jesucristo viniese, pagara, y por ese acto de amor a ti y a mí nos alcanzó el Señor. Por ese acto de amor fuimos salvos. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Esto no es porque yo soy más bonito, tengo un lindo título, un lindo nombre. No pasa por eso. Solo son los méritos de Cristo. Solo es su justicia. Y en base a eso Dios declara justo a nosotros los pecadores. Basado en el mérito de su Hijo Jesucristo. Por los méritos de Él, por lo que Él hizo, no por lo que yo hago, por lo que Él hizo. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 al 5 nos dice lo siguiente. Ciertamente llevó Él, se está refiriendo a Jesús, al Mesías que vendría. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Dice el profeta, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Por Jesucristo, por los méritos de Él y su justicia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que el Señor nos bendiga. Fue por su muerte en la cruz que tú y yo hemos sido declarados justo y por ende no hay condenación en nosotros. Eso nos debe dar plena alegría, plena libertad. Sin duda alguna, yo comenzaba diciendo en el desarrollo de este sermón que muchas veces cuando a lo mejor te han condenado, eso genera tristeza en ti, pero ve más allá las implicancias de la salvación. ¿Qué sucedería si aún estuviésemos bajo condenación? ¿No estuviésemos declarados justos ante nuestro Dios? Oiga, nuestra alma estaría destrozada por dentro, sin sentido, con un rumbo no fijo, desorientado, tal como Jesús cuando vino encontró a la nación de Israel como ovejas que no tienen pastor, dijo. Andaban para allá, para acá, buscando a quien los abrigara, un refugio, una orientación. Que el Señor nos bendiga. Es tan grande lo que hizo el Señor Jesús en el madero de cruz que muchas veces lo vemos como ya nos acordamos para el mes de abril nomás en la Semana Santa. No, el sacrificio de la cruz debemos traerlo a la vida todos los días porque eso traerá a ti adoración, traerá alabanza, traerá gratitud, traerá gozo. El Hijo de Dios debe ser un adorador. El Hijo de Dios debe ser un adorador que le adore, dice la Escritura, en espíritu y en verdad, en la vida del Espíritu. Eso es vivir. Ya sabemos lo que el Señor dejó. Dejó uno igual a Dios, no una imitación. Nos señalaba que estamos unidos a Él
Así como Él está unido al Padre, yo estoy también con ustedes. Y haremos morada en ti, nos decía el Señor en su palabra. Amén. Hace morada, Dios está en nosotros, para que vivamos una vida con alegría, una vida con esperanza, una Sí, vida Señor. con paz, con Amén. gozo, con poder de Dios. Porque sin duda alguna vivir como un condenado, vivir como un culpable te genera tristeza, genera una atadura, ese rencor que está que no quieres perdonar, esa palabra que no quiere salir de tu boca porque no hay humildad. El Señor te ayude para vencer. Y vayas, corras a los pies de Cristo en esta hora. Si hay alguno que no conoce de Cristo, te invito a conocer a Cristo. Amigo, amiga en el Señor. Te invito a conocer a Jesús verdaderamente. Fue tan grande lo que Él hizo por nosotros, que mi condena fue totalmente sacada, fui declarado libre, no culpable, por la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Dios imputó el pecado de nosotros a Cristo en su sacrificio en la cruz. E imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a nosotros, los creyentes, los cristianos, los que hemos creído en Dios, por la obediencia de Jesús. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, se está refiriendo a Adán, que así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, todas las generaciones, de ahí hacia atrás, necesitan a Cristo, porque todos están bajo este pecado, bajo la desobediencia de Adán. Dice el versículo 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese uno es Jesucristo. Los muchos, todos aquellos que hemos sido llamados a salvación y los que vienen a Cristo por su gracia, los muchos serán constituidos justos. Gracias al Señor, que por su acto de obediencia al Padre, tú y yo hemos sido declarados justos. Que el Señor nos bendiga. Entonces, qué poderosa palabra de libertad tenemos en Cristo. Lo que nos está señalando el apóstol. Ya no somos condenados, hermano, hermano. Amigo, amiga. Ya no eres condenada si has aceptado al Señor Jesús. Te has arrepentido de tus pecados. Y has dejado que Él reine, que Él empiece a trabajar en tu vida, ya no eres condenado. No hay condenación. Ya no somos condenados. Antes sin Cristo vivíamos bajo condenación, bajo culpabilidad, por todo. Ahora ya no somos condenados. Fuimos declarados justos por sus méritos. Tenemos, escuche bien, perdón de nuestros pecados al confesarlos. Recuerde bien, esto no se trata de ir por el mundo como de una manera libertina, no. Somos libres, pero estamos sujetos a Cristo. Tenemos perdón de nuestros pecados al confesarlos. Debes confesar. Debes ir a los pies de Cristo y decirle, me he equivocado, entiendo que no soy condenado, quiero y vengo a ti como un libre, ya no soy condenado de la muerte, del reinado del pecado, pero hoy me equivoqué, quiero confesarlo. Y nos dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nos limpia de toda maldad siempre y cuando tú y yo confesemos nuestros pecados. Pero lo sublime de esto, mis hermanos, cuando entendemos que ya no hay condenación sobre nosotros, lo sublime es vivir como un libre. ¿Qué crees que sienten aquellos que están tras las rejas cuando salen en libertad? Cuando ya saben que no van a tener que estar bajo barrotes ahí de fierro, bajo condena.
Eso es lo sublime, vivir como un libre en Cristo. Mire, sin condena, esa condena de pecado que había. Íbamos a perdición y muerte y nuestro Señor nos dio juntamente con Él la vida eterna. Qué maravilloso el contraste. Estábamos en un camino que iba directo a la muerte y Jesucristo nos sale al encuentro y nos lleva ahora a un camino que es Él. Él es el camino, nos lleva a vida y vida eterna. Somos condenados. Entonces podemos decir en esta hora, gloria al Señor. Santo sea su nombre. Amén. Cuán grande es su amor, no tiene límites. No hay límites. Así como el Señor nos hacía entender de que tenemos una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos medir el gran amor de Dios. Es tan sublime, es tan grande. Muchas veces lo cantamos. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén. Él nos llene de su gracia. Señor. Ya Amén. no somos condenados. Ahora su palabra, mis hermanos, también nos da a entender que no todos están libres de la condenación, sino que, mire, como hemos leído en el versículo, el primer versículo de Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay. Pero la palabra nos dice lo siguiente, para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? No todos están libres de la condenación, sino que para los que están en Cristo Jesús, es decir, todo cristiano verdadero. Estar en Cristo, mis hermanos, hermanas, amigos en el Señor, significa estar unido con Él y a Él. Y esto podemos entender que sucede desde la eternidad hasta la eternidad, de principio a fin. Mi nombre, tu nombre estaba en la memoria y está en la memoria de Dios. No crearon las cosas desde la eternidad hasta la eternidad. Desde la elección antes de la fundación del mundo hasta la vida eterna en los cielos. Participamos juntamente con Él en la obra de redención. Somos también unidos a Él cuando nos convertimos. Vivimos la vida cristiana en Él y seremos resucitados con Él a vivir junto a Él para siempre en todo nuestro transitar. No tan solo cuando llegamos y nos hemos convertido. Desde la elección, desde la fundación del mundo, después en nuestro transitar diario estamos unidos a Él. Nos señalaba también en algunos domingos atrás que estábamos unidos como el pámpano a la vid. El Señor nos bendiga. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Te pregunto en esta hora, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Estás unido a Él? ¿Estás participando de la obra de redención? ¿Te has convertido, te has arrepentido, hermano, hermana, para estar unidos al Señor de la gloria? ¿Estás viviendo una vida cristiana? Porque lo vamos a ver más adelante. El Señor nos va a señalar dos estilos de vida. Una, la vida en el espíritu, y otra, la vida de la carne, en la carne. ¿Cuál es la vida que tú has elegido? ¿O has escogido una dualidad? Me gusta la vida del espíritu, pero también me gusta la vida de la carne. Debemos decidirnos. Porque el Señor de la gloria, Jesucristo, dio su vida y se decidió por ti y por mí. No jugó a salvar, salvó. Dio su vida hasta el último litro de sangre, lo derramó, no jugó a estar crucificado en la cruz, sino que realmente dio su vida en la cruz, por ti y por mí. El Señor nos bendiga. Amén. Estar unidos a Él, aquel cristiano, los que están en Cristo Jesús son los que no están bajo condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que estamos unidos a Él desde la fundación, desde la eternidad. Participamos de la obra de redención. Cada vez que te usa el Señor para pregonar el Evangelio con tus amigos, hermanos, estás participando de Cristo. Estás participando de su obra de redención a la humanidad. Tú te has convertido, nos hemos convertido y vivimos esta vida en el Espíritu. Estamos participando de Él, estamos unidos a Él.
Y nos señala la palabra que seremos también resucitados con Él para vivir junto a Él para siempre. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para vivir en santidad. Nos escogió para vivir apartados. No, pero es que si el mundo lo hace, yo también lo hago. No, te escogió para ser distinto. Distinta. Sí, Señor, amén. No, pero es que el mundo lo dice. No, el Señor nos escogió para no decir aquello que el mundo dice. El mundo piensa de esta manera, pero yo no pienso de esa manera. Pienso basado en lo que la palabra del Señor me indica, me enseña. El Señor nos bendiga. Ahora, ¿cómo tú y yo demostramos estar unidos a Él para entender que no hay ninguna condenación sobre aquellos que están unidos a Cristo? Porque esa es la condición. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No es para todos el ser libres en el Señor. Muchos actualmente, hasta ahora, hasta el día de hoy, están bajo condenación. ¿Acaso tú no le das gloria al Señor por ser libre en Él? Que el Señor nos bendiga. Démosle honra y gloria al Señor por darnos plena libertad, por habernos amado sin condición alguna. Ahora, ¿cómo tú y yo demostramos ser y estar unidos al Señor Jesucristo? Simple, al obedecerlo. Es una de las cosas que tanto cuesta. El Señor te dice, camina por el camino A. Pero no, es que si tú no escuchas un ángel del cielo, una voz audible, o un sueño, o alguien que venga y te profetice, te declare, te decrete, te ate, te desate, no obedeces. El Señor nos ayuda. La manera de amar, de demostrar que estamos unidos a Él, es obedeciendo su bendita palabra. Su bendita palabra. Nada más. El Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Por ahí un predicador llamado John Piper decía en una de sus prédicas que alguien le había preguntado cómo oír la voz de Dios. Que él no lo escuchaba, decía, yo no lo escucho en ninguna parte, no, mis oídos no lo escuchan. Bien simple, le dijo este predicador John Piper. Si quieres oír al Dios audible, escudriña tu Biblia, lee tu Biblia en voz alta y ahí vas a escuchar la voluntad de Dios. Ahí vas a escuchar al Dios eterno. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es su voluntad exhalada, inspirada, eso quiere decir inspirada, exhalada. Salió desde el mismo Dios e inspiró a los hombres para que la escribieran. Que el Señor nos bendiga. La manera de demostrar estar unidos a Él es al obedecerlo, obedecer Amén. al Señor Jesús. Porque fue tan grande el que nuestro Señor Jesús nos haya quitado la condena que estaba sobre nosotros. El amor, la manera de demostrarnos, muchas veces he escuchado en mi, digámoslo, en mi historia como hermano en la fe, no tan solo como pastor, como hermano en la fe, mis años, he servido al Señor toda mi vida. He escuchado a muchos decir que aman al Señor, es lo más grande, amo al Señor. Pero no se nota, hermano, hermana, amigo en el Señor. Tus hechos, los hechos dicen todo lo contrario. Y el amor, mis hermanos, no es tan solo bellas palabras. El amor, la demostración de amar a Dios, de obedecerlo, es compromiso y conducta. Escucha bien, es compromiso y conducta. Si tú dices amar a Cristo, yo te llevo hoy a que analices tu corazón. Si amas a Cristo, demuéstraselo, obedeciendo lo que dice en su palabra. Ahí está. Obedece su palabra. ¿Quieres oír
a la voz de Dios. Anda donde tu Biblia, en lo secreto, en tu habitación, ora al Señor, que te muestre, te dé luz, te dé claridad en su palabra y léela en voz alta. Vas a escuchar a Dios. Vas a escuchar a Dios. En su palabra vas a escuchar a Dios. No necesitamos oírlo nuestros oídos. No necesitamos que descienda un ángel del cielo para decirme obedece la palabra. La palabra me lo dice ya, que yo debo obedecerle. Debo estar sujeto a Cristo. Mis pensamientos, mi cuerpo porque es templo del Dios Altísimo. Mis emociones sujetas ahí a los pies de Cristo. Por ende, la condenación, mis hermanos, aún está, pero los que estamos unidos a Cristo, ya no hay condenación. Estamos unidos a Él. Desde la fundación, ahí fuimos unidos a Él. Y la manera de mostrarle esa unión es obedeciendo, así como Jesús demostró obediencia al Padre. No hizo nada fuera de lo que el Padre le había señalado que tenía que hacer y decir. Nosotros, si estamos unidos a Cristo y a su Santo Espíritu, hagamos lo que Él nos señala que debemos hacer. Ahí está la clave. No busquemos en gurús de la actuales. No busquen maestros. También el Señor nos enseñó eso, los falsos maestros. Y tenemos al mejor maestro, el Espíritu Santo. Y con la palabra de Dios, que es nuestro manual de fe y conducta, oiga, vamos a entrar a la gloria eterna. El Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Ahí está la clave, hermano, hermano. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios si tú estás unido a Cristo. En esta hora recibe en el nombre de Jesús bendición a tu vida. Si estás unido a Cristo, el Señor te ayude, el Señor a mí me ayude para ser obediente, para demostrar mi amor hacia Él, no tan solo con mis palabras, sino que con compromiso y conducta, obedeciendo a lo que dice su palabra. Amén. Y para finalizar dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, señala el versículo 1 que hemos leído. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa frase, mis hermanos, no aparece en los escritos antiguos, sino al final del versículo 4, que lo vamos a estar viendo más adelante. Lo que pareciera ser es que un escritor lo agregó, ¿cierto? En alguna de las copias que se hicieron antiguas, agregó esa frase. Pero quedémonos con que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Próximamente, mis hermanos, en esta serie de sermones de la nueva vida en el Espíritu, estaremos hablando de ese contraste entre estos dos estilos de vida, de vivir en el Espíritu y vivir bajo la carne. ¿Cuál es el más provechoso para nosotros que glorifique a nuestro Señor? Lo vamos a estar viendo. Que esta palabra, mis hermanos, aliente su corazón. Dele gracias al Señor. Diga, si yo estoy unido a Él, por la gracia del Señor, no hay condenación en mí. Ya no hay condenación. El resultado de que hayamos sido declarados justos, y ya no hay condena para ti. Todo lo contrario, puedes vivir como libre. Y para concluir, mis hermanos, y finalizar el sermón del día de hoy, si no fuera, yo digo amén en esta hora, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, estaríamos en graves problemas. Tú y yo. Cada uno mirando para cualquier lado, sin dirección, totalmente desorientado. Una carga de condena, de pena, de tristeza en tu vida, terrible, si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias al Señor que envió al Consolador, a esa promesa que se cumplió y está en nosotros. Si no fuera por eso estaríamos en graves problemas.
Sería absolutamente imposible, mis hermanos, que alguien pretendiera vivir la vida cristiana. Completamente imposible, sin tener la vida del Espíritu en nosotros. Por eso que vemos al mundo desorientado, buscando muchas cosas menos la vida del reino. Solo el Espíritu de Dios, hermano, hermana, hace posible una vida libre, una vida sin condenación. Porque el Espíritu Santo está capacitándonos mediante su propio poder. Recuerde, es el Dios Espíritu, sobrenatural, poderoso. Nos está capacitando con su poder y también con todos los recursos que tiene para utilizar, para poder capacitarnos, habilitarnos, iluminando nuestra vida en las decisiones. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida, el pecado seguiría, mis hermanos, llevando, ¿cierto?, la delantera en nuestra vida. Sería más fuerte nuestra carne, el pecado. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha justificado. Yo le doy gracias al Señor en esta hora. Creo que también este mensaje levante en ti un corazón de adorador. Dale gracias a tu Señor. Si estás unido a Él, dale gracias porque ya no hay condenación en ti. Gracias a este sacrificio que Él nos declaró justo y por Él ahora somos libres y podemos decir que no hay ninguna condenación. Que el Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Próximo domingo estaremos viendo otra enseñanza relacionada a al mismo capítulo 8 de esta serie llamada Una nueva vida en el Espíritu. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Recuerda, amén. Vive como libre, no como un condenado, no como un culpable, sino como un libre en Cristo. Y el libre en Cristo adora, el libre en Cristo le agrada, el libre en Cristo obedece a su palabra, aplica lo que aprende y los resultados tú y yo los veremos. Los resultados se ven, hermano, sí, están a la vista. Señor. Aquel que ama a Dios se nota. Sí, aquel que obedece se nota en su vida de familia y en toda digámoslo, las áreas de su vida de manera integral. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sea glorificado el Señor en nuestros corazones. Esta palabra haya sido siendo mover en su corazón de edificación y confiamos que Él hará eso que no podemos hacer, por eso que vive el Espíritu en nosotros, equipándonos, ayudándonos. Así que para el Señor, mis hermanos, al Señor Jesús sea siempre la gloria por siempre. Amén.